todos están en Buenos Aires. Bueno, María Marta sé que está en Centenario, ¿no? Centenario, sí. Sí. ¿Es eso, Neuquén? Neuquén, al lado, pegado a Neuquén. Claro. Yo en Quilmes. ¿Dónde Yo estás? estoy en Neuquén. ¿En En dónde? Neuquén. Ah, mirá, la ciudad Neuquén. Yo sí, en Wilde. En Wilde, cerca de Constitución, cerca de la capital federal. Ajá. Sí. Y Rosa en Quilmes. Y yo en Sáenz Peña en este momento, que también está pegadito a la General Paz, pegadito a la capital federal. Y nosotros con Alberto estamos en los Jardines Mágicos. Sí. Es el fondo de la casa de mi hija Grisel, que es un fondo amplio, donde en el año 2019 fue, ¿no, Alberto? 2019. Dijimos, algo tenemos que hacer por el resto de los hermanitos humanos y vamos a hacer una reunión. Y empezamos a hacer reuniones ahí en ese jardín. Y entonces ahí podíamos hacer un poco de distintas artes, digamos. Usábamos toda la artillería nuestra, pero resulta que nos agarró el asunto de la pandemia y empezamos con estas reuniones y bueno, y ya no se puede hacer tanto. Aunque vamos a intentar hacer bastante más de lo que a lo mejor uno imaginaría que puede hacer en un lugar como este. Hoy vamos en la parte 2, ¿no, Alberto? Vamos a hacer vamos a pasar un video que armó el amigo Mariano acerca de la voz. Muy bueno. Bueno, y ahora tenemos al Parceriza de Argentina en el próximo video, ¿no, Alberto? A ver, contate algo. Sí, seguimos con esta rutina, no por lo del Parceriza, pero tenemos un video, como habíamos prometido y estuvimos charlando la semana pasada, de empezar a incursionar en un poquito más de cerca, un poquito más profundo, seguir investigando un poco más conceptos del Cuarto Camino. Preparamos para hoy un video que volvimos a rescatar de hace 3 años, marzo del 2018, que está en el canal. Lo reciclamos un poquito nomás, como para poder compartirlo hoy con ustedes. Ya van a ver que vamos a tocar 2 temas de los que no hablamos todavía mucho y vamos a seguir comentando por qué el nombre del Cuarto Camino, también conocido como cristianismo esotérico, por qué esto tiene que ver con las escrituras, qué lenguaje en qué consiste este lenguaje de aprendizaje, la diferencia con lo que estamos habituados a comprender con nuestro lenguaje y a describir, y 2 conceptos sobre 2 relatos prácticos, 2 relatos concretos de los evangelios del Nuevo Testamento, para ya entrar a entender más detalladamente de qué nos habla el Cuarto Camino. Hablamos mucho hasta hoy de la observación de sí y del recuerdo de sí, inclusive con muchos ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, preparando el tema con Carlitos en la semana, decíamos de entrar en algún temita nuevo, que por ahí lo mencionamos, pero no profundizamos mucho. Así que si les parece, vamos a ir a este video y después nos dedicamos un rato a reflexionar sobre lo que nos acerca. Hola, vamos a continuar con el tema del Cuarto Camino y con este concepto del mapa humano. Ustedes recordarán de los programas anteriores que veníamos desarrollando estos temas, dando ejemplos, pero al mismo tiempo, sin querer queriendo, fuimos dando por sentado, si bien hicimos alguna pequeña explicación de por qué mapa humano, pero fuimos dando por sentado ese nombre sin dar demasiada explicación adicional. Hoy queremos profundizar un poquito más en esta idea del mapa humano.
Y cuando decimos mapa humano, recordemos que nos referíamos a un mundo psicológico, a un mapa psicológico. Era un mapa de nuestro mundo interior, de nuestra mente. Y a la vez también, y hoy es también lo que queremos explicar un poquito más, a la vez podríamos decir también un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones que nos acerca el conocimiento que ha llegado a partir del siglo XX a Occidente, de la mano de este sistema generado por Gurdjieff y Uspensky principalmente, denominado Cuarto Camino. En el mapa decíamos que era un sendero, una cartografía de un sendero de los caminos que teníamos que recorrer en nuestro camino de evolución interior. Mapa de la evolución interior, del desarrollo del ser humano, para alcanzar la realización, para alcanzar la felicidad, la paz, el gozo, desarrollar ese potencial humano. A la vez también lo podemos llamar manual de instrucciones. ¿Pero qué manual de instrucciones? Bueno, nos referimos a otro nombre que también se le da al Cuarto Camino, que es cristianismo esotérico. Esto tiene que ver con que los evangelios, las escrituras de la Biblia, fundamentalmente el Nuevo Testamento, los evangelios, esencialmente, son considerados desde este sistema un manual de instrucciones a seguir para recorrer este camino de desarrollo humano. Esto no tiene que ver con la religión en sí, tiene que ver con esto que decimos, un manual de instrucciones. ¿Y por qué esotérico? ¿Por qué cristianismo esotérico? Porque esotérico es una palabra que en su origen quiere decir interior. Exotérico con X quiere decir exterior. Cristianismo exotérico sería un cristianismo del mundo externo. Cristianismo esotérico con X es el cristianismo del mundo interior nuestro. Es eso que nos indica cómo tenemos que movernos en ese mundo interior tan misterioso que tenemos y tan inexplorado para la mayoría de nosotros, para crecer humanamente. Vamos a algo bien concreto. Cuando los evangelios, nosotros estamos muy familiarizados con las escrituras porque venimos de esta base de nuestra sociedad occidental cristiana, fundamentalmente. Cualquiera de nosotros, si no leyó la Biblia o no leyó los evangelios, lo más probable es que sí, al menos escuchó hablar, porque nuestra cultura está rodeada de estos ejemplos, de la figura de Jesús, del Cristo, sea como sea que sea interpretado por las diversas corrientes del cristianismo que hay. Ahora, los evangelios nos hablan permanentemente de historias y de relatos, pero lo que nos trae el Cuarto Camino, lo que nos trae el conocimiento esotérico, es las claves, los significados de esos relatos y de esas palabras. Nos trae un código para traducir esos relatos y esas palabras. Vamos a hablar de dos palabras muy concretas para explicar mejor todo esto: riqueza y pobreza. Las ideas y los conceptos de riqueza y de pobreza, tal como los encontramos en la palabra escrita, en los evangelios fundamentalmente, lo que dicen que dijo Jesús, lo que dicen que dijo el Cristo acerca de la riqueza y la pobreza, y cómo la enseñanza esotérica que llega a nuestros días desde edades lejanísimas, de siglos y siglos, una sabiduría antiquísima que va pasando de era en era para llegar a nuestra modernidad. ¿Qué nos dice? ¿Qué lenguaje? ¿Qué nos dice de la riqueza y la pobreza? ¿Cómo debemos entender esas palabras, esos conceptos que dicen que dijo el Cristo? Cuando decimos riqueza y pobreza, vamos a hablar antes de dos conceptos del cristianismo esotérico, de dos conceptos muy profundos, muy importantes dentro del Cuarto Camino. Permítanme hablar antes de esencia y personalidad. ¿Qué nos dice el Cuarto Camino de la esencia y la personalidad? Vamos a hablarlo un poquitito hoy, en otro programa seguiremos hablando de esto. Nos dice que los seres humanos venimos a este mundo en estado de esencia. Cuando nacemos, cuando tenemos 1 año, 2, 3, 4, nos movemos en estado de esencia. ¿Qué es eso de la esencia humana? Esencia humana.
Es esto que venimos hablando programa tras programa aquí en nuestro canal. Es aquel justamente potencial humano que traemos de fábrica y que se manifiesta muy evidentemente desde que nacemos en nuestros primeros años de vida. Si nos siguen habrán visto que siempre hablamos mucho del comportamiento y de las cualidades divinas de los niños, de las cualidades maravillosas de los niños, que traen desde que nacen, ese gozo natural, ese entusiasmo natural. Si te acordás de cómo era tu niñez, seguramente te van a venir a vos recuerdos y emociones muy hermosas, de cómo te despertabas cada día por la mañana, donde cada día era una fiesta, donde ir a abrazar a tu papá, a tu mamá, empezar el nuevo día, en la mesa del desayuno, con tus hermanos, con tu familia, donde lo que te esperaba del día era una aventura maravillosa, donde tenías que estar nada más, jugar, divertirte, disfrutar. Era disfrutar y disfrutar y disfrutar y disfrutar desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir. Y te ibas a dormir con una sensación hermosa para seguir disfrutando en esa fiesta cotidiana día a día. Ahora, ¿qué nos dice el cuarto camino? ¿Qué nos dice la enseñanza esotérica acerca de cómo va evolucionando esta esencia a lo largo de la vida? Bueno, nos dice, y lo podemos apreciar y corroborar en nuestra vida y en la de todos los que nos rodean, que esa esencia, hay un momento, a una edad muy temprana, tal vez a los 4 o 5 años de nuestra vida, en que esa esencia detiene su desarrollo, detiene su crecimiento. Y porque empieza a formarse alrededor de la esencia, pensemos que estamos hablando de términos psicológicos, cuando decimos alrededor, estamos hablando de un espacio de nuestro mundo interior. Entonces, la enseñanza nos dice que alrededor de la esencia empieza a formar como una costra, una cobertura, que es como la clara y la yema en el huevo, o como la cáscara y el alimento que rodean dentro del fruto a la semilla. El ejemplo del fruto es un muy lindo ejemplo de que las semillas son la esencia humana y la pulpa del fruto empieza a ser lo que vamos construyendo desde esa edad temprana a lo largo de la vida, que es la personalidad. La personalidad son los códigos de funcionamiento que necesariamente tenemos que incorporar a nuestro funcionamiento, a nuestra vida, para poder movernos en este mundo. A medida que somos niños tenemos que empezar a poder articular palabras para hablar, para comunicarnos con los demás. Tenemos que empezar a pensar en palabras y en las imágenes que nos devuelven los 5 sentidos. Es decir, nuestra mente, nuestro mundo interior comienza a construir algo por encima de la esencia, alrededor de la esencia, que es alimentado por los 5 sentidos, lo que nos viene de ese mundo exterior a través de nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro tacto. Y vamos desarrollando conceptos, ideas, formas de pensar y de sentir para poder vivir en este planeta, en esta tierra. Empezamos a desarrollar sonreírle al otro, empezamos a hablar, a poder hablar con el otro, los gestos de nuestro rostro, la forma en la que nos comunicamos. Y a medida que vamos creciendo, vamos a la escuela y empezamos a desarrollar códigos para manejarnos con nuestros amiguitos y relacionarnos con nuestros compañeros, con la maestra, con el maestro. Seguimos creciendo y conseguimos un trabajo o vamos a la universidad y vamos incorporando cada vez más conocimiento de diferentes materias, de historia, de geografía, de matemáticas, de lengua. Y eso sigue formando nuestra personalidad. Y vamos luego a una profesión o a un trabajo y desarrollamos un arte, un oficio manual o un oficio intelectual y desarrollamos también una profesión. O nos convertimos en un deportista o en un abogado o en un científico. Bueno, todo eso es parte de la personalidad. Muchas cosas muy buenas, muy importantes desde el punto de vista humano, que colaboran con que podrían colaborar con el desarrollo de esa esencia humana. Y otras no tanto, que serían más vale obstáculos, aspectos de nuestra personalidad, vicios, mañas, cosas negativas. Hablábamos de las emociones negativas, hablábamos de la consideración interna en programas anteriores, que se incrustan y pasan a formar rutinas y formas cotidianas de funcionar de nuestra personalidad. Entonces, tenemos
nuestra esencia allí más o menos detenido su crecimiento a los 4 o 5 años y tenemos nuestra personalidad que se sigue desarrollando a lo largo de nuestra vida. Pero la enseñanza esotérica nos dice que a estas dos cosas le podemos agregar una tercera etapa. Le podemos agregar. Y ese es el fundamento y el objetivo principal de la enseñanza esotérica que nos acerca, por ejemplo, el cuarto camino y el cristianismo esotérico, que sería lo mismo. Que es una tercera etapa donde los seres humanos podemos comenzar un nuevo aprendizaje a partir de este manual de instrucciones que nos acerca a la enseñanza esotérica, a partir de este mapa humano nuevo que nos llega a través de la enseñanza esotérica. Esta tercera etapa que no viene dada por la vida común, sino que tenemos que generarla a partir de estas instrucciones, podemos hacerla estudiando, fundamentalmente estudiando y tomando este nuevo conocimiento que nos trae la enseñanza esotérica, que no nos trae nuestra sociedad, que no nos trae la vida. Tenemos que encontrarla a partir de este conocimiento, de esta enseñanza. Muy bien, la esencia humana entonces, hacemos un rápido repaso, quedó detenida su crecimiento. Alrededor de ella se fue formando la personalidad, que es algo necesario para que en una etapa posterior, no solamente es necesaria esa personalidad para funcionar en el mundo, sino para que en una tercera etapa, esta tercera etapa del conocimiento esotérico, podamos utilizar las cosas de la esencia que nos sirvan para seguir desarrollando a esa esencia humana, para seguir haciendo que esa esencia humana crezca y ese ser humano en potencia que quedó medio dormidito a los 4 o 5 años continúe creciendo y empiece a ir en la dirección de esos faros que decíamos de luz que nos marcaban un Gandhi, un Cristo, un Buda, un maestro al que vos sigas, maestro iluminado. Muy bien, vamos a partir de estos conceptos a retomar estos otros conceptos de los que hablamos hace unos minutitos, los conceptos de riqueza y de pobreza que nos acerca la enseñanza esotérica. Te adelanto que son bastante distintos de lo que podemos entender por riqueza y pobreza en el mundo material, y es lógico que sea así. Mirá, si no sos cristiano, seguramente habrás escuchado estos relatos que nos traen los evangelios, que te voy a contar brevemente. Es un relato muy conocido de los evangelios, es aquel en el que un muchacho joven, con deseo de conocer, de crecer, seguramente, se le acercó al Cristo, a Jesús, y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para poder seguirte? Y dice que Cristo le dijo, que Jesús le dijo, dicen los evangelios, que le dijo, me olvidé de comentar algo, este muchacho era muy rico, tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Entonces Jesús le responde: si querés seguirme, anda y vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y después vení y seguime. Ok, fijémonos acá cómo están los conceptos a través de riqueza y de pobreza. Si Jesús estuviera vivo en este momento, cualquiera diría: y bueno, está bien, le dijo lo que tenía que hacer. Era un maestro, típico maestro oriental, que tenía la formación de maestro y discípulo. El discípulo sigue al maestro, necesita del maestro para adquirir esa enseñanza esotérica y poder desarrollarse como ser humano, poder alcanzar los estados iluminativos de la mente. Pero hoy no está Cristo vivo en este mundo. Entonces, ¿qué tendríamos que suponer? Que ese relato ya es una letra muerta, porque ¿a dónde lo voy a seguir a Jesús? Si no está de carne y hueso. Eso valía muy bien para ese momento, para ese encuentro entre dos personas vivas en ese momento. Entonces uno se preguntará, ¿entonces qué? ¿Ya no tiene valor eso? Bueno, la enseñanza esotérica nos dice que este relato no habla en realidad esencialmente de una anécdota, de algo que ocurrió, de esa vivencia de Jesús con el muchacho que quería seguirlo. Más vale nos empieza a contar de este código oculto, de este manual de instrucciones, de este nuevo vocabulario que está en ese relato,
que tenemos que aprender a encontrar y a conocer. Para la enseñanza esotérica, la riqueza se refiere al potencial humano. Una persona, perdón, no al potencial humano, sino a la riqueza de la personalidad. Es decir, mientras más armada tenga mi personalidad y más desarrollada, más rico soy. Eso en sí no tiene nada de malo, pero la riqueza apunta en esta visión del Cristo y de la enseñanza esotérica a cuando una persona está muy egocéntrica, muy enfocada en sí misma. Entonces desarrolló una personalidad de un abogado muy exitoso, o de un deportista exitoso, o de un científico, y viste cuando dicen se creyó el libreto, se creyó la película. O sea, estamos tan pegados a esa imagen de nosotros mismos que perdemos el rumbo para ese desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desarrollo de esa personalidad, obsesivo casi diríamos, a lo largo de la vida, nos olvidamos de esa esencia que quedó allá, dormidita a los 4 o 5 años, que no pudo crecer más porque la sofocó la personalidad. Entonces, cuando Cristo le habla al muchacho este y le dice, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, le está queriendo decir, la enseñanza nos está diciendo, momento, tené cuidado, no es bueno que te vayas de boca desarrollando tu personalidad y creas que sos el gran científico o el gran artesano, o que sos más inteligente que los demás, o que sos más vivo que los demás, o que sos muy astuto para generar riqueza en la vida, o generar dinero, o lo que sea. Lo que te está diciendo, cuando dice, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, es esa energía que pones en alimentar tu personalidad, tenés que empezar a revertir esa dirección de la energía para alimentar a tu esencia dormida. Es decir, en vez de alimentar tanto esa personalidad que te hace creer que sos un gigante, pero en definitiva algo efímero, lo que tenés que hacer es esa energía volcarla para que crezca tu esencia que quedó dormidita, que paró de crecer a los 4 o 5 años. En definitiva, este relato lo que nos quiere decir es prestarle atención a tu esencia humana a través de este conocimiento. El Cristo, el Jesús, está representando este conocimiento esotérico. Y lo que nos está diciendo es, prestale atención a este conocimiento, estudialo, conocelo, metete con esto, para que puedas volver a hacer crecer a esa esencia que quedó dormidita. Vamos a otro ejemplo de cómo se entiende en los evangelios riqueza y pobreza. Según dicen, el Cristo dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Bueno, volvemos a las mismas ideas, los mismos conceptos. Evidentemente no se está refiriendo a nada externo, ni podemos pensar, alguien dirá, pero Cristo tenía algo contra la riqueza, contra los ricos. Por eso algunas veces hasta se malentiende desde la iglesia que tiene más virtud una persona que no tiene nada de posesiones materiales a una persona que tiene posesiones materiales. Y no pasa por ahí, porque erraríamos al volver a entender estos relatos, estas referencias con el mundo externo. Recordemos que nos están hablando de cosas interiores, de cualidades interiores, de cosas que pertenecen a ese mundo interior invisible a los ojos físicos. Lo que estaba queriendo decir Jesús seguramente con eso es que, otra vez, si el rico en qué, esa personalidad, esa cosa el egocentrismo, el orgullo, la vanidad de la personalidad, son las que no nos van a permitir que esa esencia se siga desarrollando. Porque las cualidades de la esencia son totalmente opuestas a las de esta falsa personalidad. La esencia tiene las cualidades de ese niño: la sencillez, el gozo natural, el entusiasmo que dicen las escrituras es el alimento de los dioses, el amrita de las escrituras hindúes. Eso lo tenemos desde niños, ese oro está dentro nuestro, pero no lo vamos a poder desarrollar porque esta personalidad nos sofocó con la vanidad del orgullo, con creer que somos más que los demás,
con creer que somos Superman, sin entender que todos somos Superman, que no hay alguien que es Superman y otros que no. Todos los seres humanos tenemos esa maravilla, esa esencia allí dormidita esperando a crecer cosas. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo encuentro. Muy bueno, son conceptos básicos y fundamentales, son como piedras fundacionales del método, ¿no? Y sin embargo, por la apariencia de simple, yo mismo tendría que pensar qué quedó en mí, qué tengo de mí, de aquel niño que fui. Esas virtudes de entusiasmo, de ilusión, de alegría, ¿no? Ese amor que tenía por no sé quién, por la tía Lola, Martita, qué sé yo, por una mujer que no era ni delgada, ni linda, ni nada. Era una señora mayor, gorda y de malas mañas. Sin embargo, a los ojos míos infantiles yo la amaba mucho. ¿Alguien quiere hacer algún comentario para continuar la Sí, ahorita los Adelante. micrófonos, Alberto, que cada uno diga algo que aporte, porque la pared se arma con muchos ladrillos. Yo creo que una de las cosas que uno se va formando, bueno, con el correr del tiempo, lo maravilloso de una persona es tratar de ser humilde, ¿no? La humildad que tiene es la mayor riqueza que puede tener. No la soberbia, eso no sirve. Me parece que es una de las cosas más importantes que puede tener una persona. La humildad. Ahí tendríamos que recurrir a otras herramientas del cuarto camino, porque a veces creemos que somos humildes y en realidad somos soberbios. Sí. Qué bueno. No alcanza con imaginarse que uno es humilde o pobre. Yo con esto del pobre y humilde tengo una historia de juventud complicada. Me gustaba estudiar el Nuevo Testamento y resulta que me con el Sermón de la Montaña y allí Jesús aparentemente dicen que dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos será el reino de los cielos. Entonces yo en mi juventud pensaba, ¿qué es un pobre de espíritu? Y un pobre es un carente, alguien que no tiene espíritu. Una persona un hombre grande que vaya hacia un pozo todo el día con su pala y llega a la casa, se toma un vino, se come un asado y se acuesta a dormir. Y ese es un pobre de espíritu y es feliz, más feliz que yo, que me rompo la cabeza pensando qué es la vida. Y bueno, y me arrastró un tiempo esto hasta que un amigo mío, Héctor Grillo, me prestó un libro que se llamaba Jesús, filósofo por excelencia, y allí habla de algunos hombres de acción de la Biblia. Vos te cortó el Zoom, tu dilema con el tema de los pobres de espíritu. Ahí está. Sí, no, lo que pasó que en el libro Jesús, filósofo por excelencia, hablaba de los errores de traducción de la Biblia a través del tiempo. Entonces contaba, por ejemplo, que aquella frase que dice, ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, que es una frase rara, porque no tiene ningún fundamento lógico que podamos aferrarnos a ello, ¿no? Resulta que en la traducción, la traducción de la palabra ojo está mal traducida del arameo aparentemente, y pozo.
Entonces la historia era, ves la paja en el pozo ajeno y no ves la viga en el propio. ¿Y esto a qué refería? Refería que en Medio Oriente en aquella época la gente cuidaba celosamente su pozo de agua, su aljibe, porque normalmente generaba infecciones que terminaban en desastres sociales, ¿no? Que no me acuerdo ahora cómo se llama la enfermedad esta del agua contaminada y qué sé yo, pero resulta que lo que sería el municipio cuidaba que la gente cuidara mucho su pozo de agua. Entonces, esta frase que dice, ves la paja en el pozo ajeno y no la viga en el propio, ahí tiene más razón y fundamento. Pero resulta que no cambia el sentido de la frase. Pero hay otros errores de traducción que sí cambian el sentido de la frase. Por ejemplo, esta frase que me persiguió por tiempo, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos será el reino de los cielos. Y yo entendía a los pobres como al carente, al que no tenía nada, aquel que era un tonto que andaba por la calle y se reía solo, qué sé yo. Y en cambio yo, que era un tipo con muchos problemas existenciales, pensando, y que yo vivía sufriendo como un loco. Entonces, así tiene razón. Hay que ser pobre de espíritu, hay que ser un tonto para ser feliz. Pero resulta que después en la traducción de este libro dice que la palabra pobre está equivocada, que en realidad la palabra es humilde. Entonces dice, bienaventurados los humildes de espíritu, pues de ellos será el reino de los cielos. Mucha diferencia. Y acá tenemos otra vez si queremos decirlo, la contaminación del enemigo humano en todas las religiones, que nos llevan a confusiones increíbles. Bueno, nada. Salió esta acotación, no sé de dónde. No, bueno, está bien, porque también tiene que ver con el lenguaje escrito de los evangelios, de la Biblia. Y bueno, nos va armando un panorama un poco de cómo entender todo esto. Es un lenguaje que tenemos que aprender, es un lenguaje que tenemos que incorporar, pero como decías vos, ¿no? Esto no se puede sacar de contexto de lo que veníamos charlando ni de todo el resto de la enseñanza. Como decías vos, uno por ahí entiende esto intelectualmente y dice, claro, la soberbia, la vanidad no me van a ayudar a hacer crecer mi esencia. Tengo que ir en el sentido contrario. Pero por ahí eso lo pienso, lo entiendo intelectualmente, pero como decías vos, por ahí yo en la realidad soy una persona que inconscientemente soy soberbia, soy engreída, tengo mi vanidad. La mayoría de nosotros tiene esto en mayor o en menor medida, y solamente un trabajo interior va depurando esto. Es muy difícil que la vida no nos haya contaminado, el contacto con el mundo social de esos 4 o 5 años de los que hablábamos, es muy difícil que no haya envenenado en parte si bien todo esto, lo que estamos hablando, los conceptos de esencia y personalidad, los conceptos de la enseñanza esotérica, del cuarto camino, del mapa humano, este lenguaje oculto que podemos empezar a entenderlo intelectualmente, uno tal vez después de esto dice, claro, intelectualmente comprendo que la vanidad, el orgullo, la soberbia, no me van a ayudar a hacer crecer mi esencia. Eso que traigo de fábrica, ese oro que traigo de fábrica. Pero una cosa es entenderlo intelectualmente y otra es darme cuenta que yo, inconscientemente, la mayoría de nosotros, yo tengo cuestiones de vanidad, de orgullo, de soberbia, que me impiden llegar a esa humildad real, a partir de la cual tener una base para seguir creciendo con este trabajo. Por eso se dice que el trabajo real
de la enseñanza esotérica, lo primero que hace es derribar la casa que construimos para empezar a construir una nueva de cero. No es posible construir algo nuevo sobre un edificio, una casa ya armada. En nuestro mundo interior, esta enseñanza esotérica nos dice lo mismo. Primero tenés que reciclar, revisar, hacer un rastrillaje, una limpieza de tu personalidad para separar de esa personalidad que construiste con los años, lo que se denomina la falsa personalidad, de las otras cuestiones de tu personalidad que sí son útiles para que colaboren en el crecimiento de tu esencia. Ese es un discernimiento fundamental que tenemos que hacer en nuestro mundo interior con la ayuda de esta enseñanza. La falsa personalidad es esto, la soberbia, la vanidad, todos los que son los pecados capitales, ¿no? Entendidos del cristianismo. La lujuria, la codicia, fundamentalmente el cuarto camino llama la atención sobre las emociones negativas. Eso que nos destruye día a día en nuestra vida. Todo eso lo tenemos que limpiar a la luz de ese trabajo. Eso quiere decir voltear la casa que construimos, lo que no nos sirve, y volver a construir de nuevo con este nuevo conocimiento, este nuevo lenguaje. Esto se entiende con una palabra griega que también es muy explicada en los libros de Nikol, este intérprete maravilloso de Gurdjieff y Uspensky, que habla de la palabra metanoia, como cambio de mente. Esto es lo mismo que estamos hablando, transformar nuestra mente. La palabra metanoia habla de una transmutación, una transformación, una metamorfosis total de nuestra mente. Y esto tenemos un primer acceso a esto de comprensión cuando nos dice el trabajo del cuarto camino. El trabajo se le llama también a la enseñanza. En el lenguaje del cuarto camino, al trabajo se le llama en principio hasta enseñanza, ¿no? Que empieza por la parte intelectual y luego, por supuesto, al trabajo práctico. Se dice que el trabajo viene a producir esta metanoia, este cambio de mente. Por eso la importancia de la palabra mapa humano, esta importancia de lo que decíamos, manual de instrucciones. Tenemos que seguir este manual de instrucciones para ir de un punto de nuestra psique a otro, para producir esta metanoia. Esto es fundamental, esto es la esencia del conocimiento esotérico. Es algo muy real y dicen que, así, Carmen. Sí, yo quería preguntar, porque tu nombre es Alberto, ¿no? Alberto, Carmen, sí. Alberto, vos decís de limpiar, hablas de limpiar el orgullo. Bueno, pero si yo empiezo a limpiar, la mente no se calla, la mente sigue. ¿Y con qué reemplazo ese ruido que sigue en la mente? Porque el ruido sigue, es constante, no para, salvo en una buena meditación. Pero bueno, mientras yo, por ejemplo, observo la soberbia, y bueno, ¿y después qué? Bueno, muy buena tu aclaración y tu comentario, Carmen, porque como dice el trabajo, esto es un rompecabezas que se arma pieza por pieza. Entonces, el cuarto camino es un manual de instrucciones, es un lenguaje que tenemos que aprender. Esto que vos comentás está intrínsecamente ligado a la observación de sí. Entonces, sí, la herramienta de la observación de sí es fundamental, una clave fundamental que nos permite ir viendo realmente, en carne y hueso, podríamos decir, en nuestro mundo interior, a qué se refiere esto de limpiar. ¿Cómo hago para limpiar? Como vos bien decís, ¿qué significa en el trabajo práctico limpiar? Para limpiar, primero tengo que, como decía Saibaba, hablando de la mente, decía que es como una casa a la que tengo que barrerla todos los días. Y fijémonos que esto tiene que ver con limpiar, mantenerla aireada, limpia.
¿Cómo lo puedo traducir esto al mundo del cuarto camino en la enseñanza esotérica? Como vos bien decís, la palabra limpiar. Para limpiar, primero me tengo que dar cuenta que la casa está sucia. Primero me tengo que dar cuenta que hay... Sí. Hay muchos conceptos que están ligados a esto mismo que estás hablando y que está hablando Carmen. Entre ellos, el significado del buen amo de casa. Es decir, el camino empieza a partir de una base cierta, psicológica y social, que uno necesita desarrollar en la vida. Y a partir de ahí, buscar las herramientas que nos lleven a cotejar nuestra propia realidad. Y sigamos analizando un poco esto mismo, esto que plantea Carmen, esto que estás contando vos, Alberto. ¿Cómo sería? ¿Cómo me doy cuenta de mi error cuando creo que tengo toda la razón y toda la verdad? Un cambio de actitudes. ¿Cómo? Con cambio de actitudes, me parece a mí. Cambio de actitudes. Me parece. Es un camino Sí. ese. Cambio de actitudes. O sea, de lo negativo tratar de que sea positivo. O sea, de ir a las cosas que sean positivas. Primero tengo que entender qué es negativo y qué es positivo por ahí. Y bueno. Que por ahí lo negativo me parece que es positivo, qué sé yo. La mente humana... Hay actitudes que son negativas y hay actitudes que son positivas. O sea, tratar de tener paz interior es positivo. Pero hay quienes entienden las cosas de una manera distinta a nosotros, que creemos que entendemos lo que es bueno y malo. No sé, por ejemplo, si yo estoy convencida de que tengo razón, porque tengo una buena fuente, yo creo que la diferencia estaría en que uno se exprese de una manera suave, sin querer imponer al otro mi forma de ver o mi creencia. Yo pienso que a lo mejor habría que tener una buena brújula en la tormenta. Entender el objetivo final humano, como para empezar, ¿no? El objetivo final humano que vive en cada uno de nosotros por allí. Aquello que por ahí podríamos decir tan tonto como esto que hablábamos de los niños, de la alegría, de la felicidad, de la ilusión, de qué sé yo. Y eso en un ser humano embrionario que recién empieza, porque si esas virtudes, en vez de caer en una sociedad como la nuestra, que está armada para sofocar esas virtudes, caer en una sociedad extraterrestre como la hay, en la cual se fomentan esas virtudes, los seres humanos finales serían algo absolutamente inimaginable para nosotros, creo. Es decir, hay que descreer un poco, como decía Alberto, acerca de ese que hay que voltear la casa para armar otra. Es demasiado simple eso, dicho así, como para que sirva como una forma de empezar a hacer algo por nosotros mismos. A mí me parece que es una cuestión permanente. Es el observador permanente. Es una cosa que la casa va y viene, se construye y se deconstruye. Entonces el estar alerta, observando, y al hacerse permanente, creo que logras un avance al sorprender a esas cuestiones, ¿no? A la soberbia, a lo que sea, que no nos queda. Bueno, no sé.
El trabajo permanente, algo sí, así. por supuesto, sí. Es un trabajo de todos los días, de cada instante. Tanto es así, a mí me parece, es una opinión absolutamente personal, ¿no? Que yo pongo el énfasis en el estado de ánimo, que quiere decir el estado de nuestra alma a cada instante de nuestra vida. Es decir, el estado en que nos relacionamos con el mundo exterior y con nuestros mundos interiores, que son muchos más de lo que creemos. La forma como nos relacionamos con todo eso es lo que nos dice qué tenemos que hacer. Si yo cotejo mi estado de ánimo porque en este momento, no sé, tengo miedo por no sé qué pasó, que se murió el vecino de coronavirus, qué sé yo, tengo que verme a mí mismo. ¿Por qué tengo ese miedo? ¿De dónde sale? ¿Cuál es mi origen? ¿Por qué ese estado de ánimo mío? Sí. Es decir, es un trabajo permanente, como dice María Marta, pero hay que mirar algún mapa, alguna guía, alguna brújula que nos lleve a entender hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos para ser felices, para ser una humanidad feliz. Nuestra humanidad, bueno, otra vez, tenemos un potencial increíble, podríamos hablar horas de eso. Somos capaces de crear universos. Y a eso le teme el enemigo humano, que nuestra humanidad se una y se una en objetivos comunes. Porque si los seres humanos nos unimos en objetivos comunes, somos capaces de transformar la realidad de tal manera de crear universos. Y a eso le teme el enemigo humano. Entre ellos algunos de los enemigos como los reptiles de Alfa Draconi, por ejemplo. Te referís a divide y reinarás. Claro, claro. Al mundo lo manejan 300 personas sobre 7.000 millones. ¿Y cómo hacen? Dividen. Boca River, todo eso. Sí, sí. Peronistas radicales. Sí, sí. Un hincha de Boca odia a uno de River y no sabe por qué lo odia, verdaderamente. Podría ser su hermano. Pero lo odia. Yo creo que lo que nos puede unir sería meditar juntos. Sería una opción, no sé qué otra. La meditación, en la meditación uno trata de acallar la mente y en ese silencio, bueno, es saludable. Sí, uno se encuentra. Es llegar a la esencia, que tanto que se habló al principio, de volver a la esencia, ¿no? O sea, todo el trabajo de limpieza de la personalidad, del orgullo, los celos, la envidia, etcétera, etcétera, verlo, que van a estar siempre, nos van a acompañar siempre. Lo que pasa es que uno lo que tiene que hacer es que cuando aparezcan, bueno, observarlos. Trascenderlos. De eso podría hablar una bocha Mariano, por ejemplo, o Alberto, o cualquiera, no sé, pero Mariano seguro. Sí, un montón de cosas, ¿no? que están hablando de tremendo significado. La observación claramente es la puerta de entrada, ¿no? También otra de las cosas que podrían ayudarnos a vivir de una manera más humana es el perdón. Digamos, en el sentido de darnos cuenta de que así como nosotros tenemos todas estas pecados, hablan de envidia, por decirlo de esta forma, ¿no? El otro también lo tiene. O
sea, todos somos, como dice el trabajo, ya que estamos utilizando el lenguaje, somos máquinas, ¿no? Personas que nos movemos por reacción, sin conciencia reaccionando a los eventos. Entonces todo nos mueve, no tenemos una referencia que nos permita, no tenemos un observador. Entonces el otro siempre tiene la culpa, ¿no? Y yo salgo indemne de las cuestiones. Y si uno se da cuenta que el otro es tan inconsciente como yo, pero primero tendríamos que poder hacer este trabajo que están diciendo y que Alberto decía, ¿no? De poder, a través de la observación, darnos cuenta de qué hay en este mapa psicológico que tenemos. Entonces podríamos podríamos perdonar, considerar exteriormente, dice el trabajo, le llama a esto, ¿no? Considerar al otro. Al otro. De una manera particular. Yo creo que hay una pequeña trampa en la palabra perdonar, porque casualmente es una de las palabras manipuladas por el enemigo humano para llevarnos a la confusión. Porque a lo mejor perdonar, yo te digo, yo te perdono, hermano, y es una actitud intelectual de endulzarme a mí mismo. Claro. Pero creo que perdonar no es algo que se manifieste a través de una palabra, sino a través de un abrazo o de una manifestación afectuosa del corazón, creo yo. Pero es cierto esto del perdón. Amoroso. Entendiendo el perfecto significado del perdón, ¿no? Sí, claro, bueno. Todo puede ser usado, como dicen los juicios, ¿no? Todo puede ser usado en su contra. Claro. Eso depende depende de dónde está la tercera fuerza, ¿no? Hablando del trabajo, ¿no? Depende de qué hay, cuál es, cuál es la actitud interior. Y eso solo lo sabe en lo profundo, lo puede saber uno, y bueno, y también se nota, ¿no? Y uno desarrolló estas estrategias, estas herramientas. Pero estaría bueno también, no digo hoy, pero tratar de entender a qué es observación, a qué llamamos observar. Porque no es tan simple, ¿no? Uno lo dice, lo observa. ¿Quién observa? Todo este tiempo que estuvimos hablando, dijimos la palabra yo observo, como siempre, pero ¿quién es ese yo? ¿A quién le estamos diciendo yo? Porque uno, hay otra de las trampas, ¿no? Así como decía Carlos, es la de observar identificado. O sea, creer que uno está observando y en realidad solamente es una declamación, porque la inteligencia de la máquina, de esto que está al servicio de otros fines, o sea, a los fines de la vida, que exceden al humano individual, ¿no? Esto que le llaman el rayo de la creación, que tiene que seguir su camino hacia la luna, no es tan inteligente ese sistema que nos va a hacer pisar el palito una y otra vez, utilizando precisamente las mismas herramientas que se han desarrollado precisamente para ir para el crecimiento, ¿no? Para ir en la dirección contraria de ese rayo. Entonces, está bueno quizás que podamos, no sé si hoy, pero ya que hablamos del observador y de eso como la puerta de entrada del trabajo, poder echar luz de a qué nos estamos refiriendo, porque uno dice observador y cada uno
lo toma según los preconceptos que tiene de esa palabra o lo que conoce, o lo va a aplicar como le parezca. De hecho, lleva un montón de tiempo entender a qué es el observador y darnos cuenta de que eso funciona dentro de todo ese mapa. Yo puedo observar la muerte de mi vecino que vive en la vereda de enfrente de una manera, y puedo observar la muerte de mi padre en mi casa de otra manera. Y yo estoy observando, pero la valoración de lo que yo estoy interpretando como observación es muy distinta en un caso que del otro. Y esto es algo muy marcado, pero en lo pequeño también es lo mismo. Lo que pasa es observar afuera y observarse a sí mismo. Claro. En un libro que habíamos escrito por ahí que se llamaba Jesús filósofo por excelencia, había un capítulo que se llamaba El moco en el árbol. Y le puse así moco en el árbol porque un ejemplo de alguien que uno ve que viene caminando y escupe un moco que tiene en la boca en un árbol. Entonces yo lo observo y lo juzgo como algo repugnante y asqueroso. Pero resulta que después yo mismo tengo un moco en la boca y ¿qué hago? Me lo escupo, me lo trago, no sé qué. Y la valoración, si yo estoy escondido que nadie me ve, por ahí lo escupo en alguna maceta. Y la valoración que tengo acerca de ese acto mío es distinta que la valoración que tengo del tipo que vi escupiendo en el árbol, por ejemplo. De juzgar. Entonces, la observación no es un acto que se pueda definir fácilmente, como decía Mariano. Yo creo que la observación puede ser una de las herramientas para darnos cuenta, pero la otra puede ser que la gente que está con nosotros nos vive diciendo, me parece que estás equivocado, seguimos empecinados, que cargar la batería, que tenemos razón, y bueno, escuchar al otro, escuchar a los demás, y ahí puede ser un símbolo de humildad o de bajar a la tierra y de razonar. A ver, el otro puede tener razón también. No sé. Creo que puede ser una herramienta. Todos nos equivocamos, somos seres humanos. Ten en Y cuenta es tan eso. lindo aceptar que uno puede equivocarse, Sí. porque destruye la máscara de grandeza que se resquebraja en cualquier momento y se transforma en uno más en la humanidad. Sí, esto que dice Patricia también es una linda herramienta de la cual habla el trabajo, que está directamente relacionada a la observación de sí, que es el aspecto de tratar de ver con la mayor claridad posible qué le pasa a los demás con mis comportamientos. Verme reflejado, desarrollar la capacidad de verme reflejado en los otros. Entonces, eso, como dice Patricia, tal cual, es una herramienta muy poderosa que ayuda, que puede juntarse muy bien, ir muy bien de la mano con la observación de sí. Digamos que viene en nuestra ayuda para observarnos a nosotros mismos, poder vernos a nosotros mismos en la expresión de los demás. Si yo dije algo, por ahí digo, yo estoy convencido de, pero veo que los demás que me están escuchando empiezan a irse, se hacen los tontos como para no contestarme, me entreno en ver qué le pasa al otro, ver el rostro del otro, ver las actitudes, seguramente puedo desarrollar una linda herramienta para tener otro sensor de cómo me ven a mí de afuera. Por eso es lo muy importante, cómo me ven a mí de afuera. La cuestión, por la observación de sí, tiene que ver mucho con salir de mi centro, salir de la manera habitual que tengo de verme. Tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en qué consiste la observación de sí, qué sería, cómo la llevo a la práctica. Bueno, me parece que será una muy interesante manera de continuar con esto.